Bienvenidos al nodo, bienvenidos a Colectivia. Sintoniza la frecuencia donde el algoritmo se mezcla con la experiencia, porque las mejores ideas nacen de la mezcla perfecta. Bienvenidos al podcast con más baja latencia. Bienvenidos al nodo, bienvenidos a Colectivia. Hoy me encuentro súper contento de estar acá en el primer episodio de esta nueva aventura Colectivia, que es un podcast que trata de las voces y proyectos de la inteligencia artificial en el mundo de habla hispana y quién sabe, a lo mejor en portuñol. Y hoy me encanta poder compartir acá con Camilo Ramírez y César Trujillo, a quienes ya considero amigos. Muchas gracias. ¿Cómo están, Camilo? ¿Cómo estás, César? Todo muy bien. Muchas gracias, Amílcar, por la invitación. Me encanta estar aquí charlando un poco de este tema que está solo un poquito en boca de todo el mundo. Así es, casi le ponen al cepillo de dientes y al agua con pH alcalino, ya traen inteligencia artificial y... No demoran, sí. Sí. ¿Y cómo estás, mi querido César? Bien, Amílcar. Muy contento, al igual que Camilo, de estar acá y buenísimo charlar sobre este tema y sobre todo lo que pasa cada vez, ¿no? Que va tan rápido, ligeramente rápido. Siempre digo que una semana en IA son como 7 meses de perro, o sea, como 49 meses de ser humano. Entonces, aquí tratamos un poco de llevar el ritmo poco a poco. Así es, y también veo que traes tu camiseta o ropa de red neuronal. Sí, total. Como bien lo dices, por ahí hace un par de semanas alguien puso en LinkedIn que sentía que iba muy despacio la IA, que el año pasado ya había salido DeepSeek y no sé qué. Y yo pensé que eso no es posible. O sea, las cosas que han pasado de enero para acá ha sido bestial. Productos que salen, productos grandes como Sora, que murieron a esa velocidad. Y bueno, no sé ustedes cómo se sienten de estar navegando al mismo tiempo con un proyecto pues también empresarial, ¿no? Como Superminds, como Navigamo. ¿Qué opinas, Camilo? Sí, yo siempre lo que le digo a la gente, y veces lo publico en LinkedIn, es que a mí me parece un poquito agobiante, porque uno hace su mejor ejercicio por estar como en la jugada, ¿no? Como actualizado, y entonces pasan, o yo lo vivo de esta manera. A nivel personal, procuro, pues, no sé si es que procuro consumir mucho contenido, pero estoy cercano al contenido y entonces eso me comienza a generar una ansiedad horripilante. Entonces, que salió ahora en este caso, pues mientras cuando escuchen este podcast, pues hace unas 4 o 5 días salió Mitos y entonces está toda esta historia de que ahora es el último modelo que ni siquiera lo han liberado al público porque es potencialmente peligroso porque puede encontrar pues, como vulnerabilidades muy fácilmente en los sistemas. Y eso ya automáticamente uno dice, y ahora que lo liberen, ¿qué vamos a hacer? Es decir, eso nos va a poner en la tarea de investigar hasta dónde llega, entonces seguiremos con Claude, o entonces será que entonces ChatGPT va a responder con otro, y eso es una parte de ese dolor. Y por el otro lado es cómo aplicas eso en el negocio sin perder la cabeza, porque yo creo que hace unos años uno se debatía entre sí, no sé, ¿será que debería ser HTML5 o aplicaciones? Y ese era un gran problema, pero hoy uno dice, eso es muy chistoso, uno podría haber hecho las dos al tiempo y no pasaba nada, pero hoy uno no puede probar 25 sistemas en simultáneo y entonces si hago OpenCloud o si utilizo Cloud o utilizo... Es realmente agobiante. Y entonces, ¿dónde? No sé, el otro día lo hablaba con César. Entonces, ¿dónde tengo el repositorio de mi vida? Entonces, ¿lo tengo en ChatGPT? Entonces, no, yo lo tengo en Perplexity. Pero entonces, Claude está como, bueno, ¿debería migrarlo? Uy, no. Entonces, le tengo que contar toda mi vida a 25 IAs y preguntarle cuál es el mejor formato de negocio, porque siempre queda la sensación de que tal vez otro modelo me va a responder mejor y me estoy perdiendo información muy valiosa para hacer mi negocio mejor. Y ni hablar de lo que pasa cuando uno pone un pie encima de LinkedIn y pues todo el mundo hace proyectos fantásticos, exitosos, levanta capital, en fin. Sí, justo antes de que comenzáramos a grabar, yo estaba haciendo una demo de OpenClaw para generar un PDF y falló. Entonces, pues mucho te cuentan en el post, pero en la vida real no siempre es tan bueno. Y como dices, la psicosis y la ansiedad de estar pensando tanto en IA, en LinkedIn es demasiado, pero no sé si ustedes tienen cuenta en X, yo sí, y ahí va como 40 veces más rápido que LinkedIn. Entonces, las cosas que digan hoy en X tal vez lleguen en 2 semanas a LinkedIn y en 4 años a Facebook, pero así vamos con esa velocidad, ¿no? César, ahí el mito del mitos no te tiene intranquilo. Sí, por supuesto. De hecho, el miércoles justo estaba llegando de una clase, llegué sobre la medianoche, después de charlar un poco con amigos, y llegué y lo primero que vi fue Mitos.
Y yo dije, ya hasta ahí me llegó el sueño, literalmente. O sea, me acosté como a las 3 de la mañana. Porque claro, lo primero que llega es la noticia y luego comienzas a ver fuentes de verdad para ver qué tan cierto es. Y todo muy bien hasta que ya ves que Claude saca el proyecto Glasswing, donde cuenta un poco, ok, esto es lo que estamos haciendo con todos estos 12 partners, dentro de los cuales están las empresas más poderosas del mundo, precisamente para que no vaya a ocurrir ningún problema, ¿no? Entonces, claro, yo coincido con Camilo, yo creo que se vuelve una mezcla entre FOMO y FOBO, o sea, Fear of Missing Out y Fear of Becoming Obsolete, muy rápido. Yo creo que nunca antes en la humanidad, o nunca antes por lo menos en mi carrera, yo había sentido eso. Eso por un lado. Por el otro, claro, no importa qué tanto todos los días estés. A mí me llega, creo que estoy suscrito a fácilmente unos 10 o 12 newsletters, de los cuales cuántos puedo leer. Humanamente no puedo leer más de 3, porque si no estaría trabajando y no estaría haciendo los proyectos que tengo que hacer. Entonces yo creo que una buena parte de los días actuales se me van entre tener un balance muy claro entre lo que está pasando, cómo corro un negocio, cómo he hecho andar ciertas iniciativas y cómo aprovecho eso que llega para poderlo aplicar. Y ahí si te queda algún tiempo para bienestar y vida personal, pues muy bien, lo cual es casi imposible, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un momento muy, muy particular, no solamente dentro de esta reunión de los tres está pasando. Yo el otro día estaba leyendo que había como en este momento ansiedad de tokens en Silicon Valley, donde ya las charlas pasaron de ser qué estás construyendo a cuántos agentes tienes corriendo en este momento, de charlas específicas que parecen más como de lenguaje de catadores de vinos, donde dicen, no, es que Clote funciona mejor en código, es muchísimo más asertivo, pero si lo quieres un poco más laxo, entonces tienes que soltar para preguntas de otro tipo. Entonces comienzas a ver cosas muy locas y todo el mundo está completamente, es decir, las personas que están un poco en ese momento de frontera, como super mega power users, estamos un poco sufriendo de esa, yo diría casi paranoia de no quedarnos atrás y al mismo tiempo correr un negocio y llevar una vida, que creo que es un problema que tarde o temprano pues no es sostenible, ¿no? Sí, luego ahí queda un pequeño espacio para la salud y la familia ya después de todas estas prioridades. Pero creo que personas como nosotros tienen algún tema, bueno, voy a hablar solo por mí y ya ustedes me dirán su opinión, que hemos visto varias olas tecnológicas. A mí me tocó la ola del web 1.0, donde era lectura, ¿no? Había una copia de una revista, había una copia de un libro, ¿no? Imitábamos el medio impreso. Luego en el web 2 ya venía la escritura y entonces llegaron los blogs, llegaron los canales de creadores de contenido. Yo no me subí ni al 1 ni al 2. En el web 3 todo el mundo esperaba que cripto cambiara el mundo y pues sí lo cambió, pero no como pensábamos, ¿no? El Bitcoin no es la moneda en curso de los países, solo por ahí algunos tienen algunas reservas o El Salvador tiene ahí un ejemplo de que es válida. Pero en este punto ya esto es inconfundible, ¿no? Todo tiene ya el celular, en la vida, tus hijos o los jóvenes lo están usando, las herramientas para ver televisión usan la IA para no perderte, para recomendarte, para agregarte, hasta manejar de un lado a otro, usas la IA para que te haga una ruta. Y ver que eso es tan contundente, pues a mí me da esa desesperación, que al mismo tiempo yo me siento en una burbuja en la que tengo un pie donde está la selva amazónica vacía, donde nadie conoce la IA, porque no sé si les ha pasado que de pronto le dices a alguien, sí, salió Gema 4 y mira, lo puedes montar en un modelo de 12 billones de parámetros y ya trae los pesos incorporados. Te ven como si estuvieras hablando en chino, porque no todo el mundo está... Y acá me siento ignorante y un plebeyo así, no sé nada de IA cuando me comparo con Alexander Yang y estos cerebros, ¿no? Yan LeCun. Pues yo digo, no, yo no sé nada de nada, ¿no? Entonces, creo que esa desesperación es mi esfuerzo por mantenerme vigente. Muchos nos estamos reinventando y la IA sirve para mucho. Por eso, creo que el proyecto de Camilo, el de Navigamo, tiene un gran componente de esa digitalización y de esa reinvención, ¿no, Camilo? Pues mira que sí, digamos que por un lado nosotros pues arrancamos ya hace como 3 años largos con lo básico que era montar agentes, que hace 3 años eso era casi que ciencia ficción, y nosotros comenzamos a poner eso sobre todo en mercadeo. Digamos que ahí lo que pasa en el caso particular de Navigamo es que el mercadeo ve la IA como la oportunidad de llamar la atención, no en realidad de tener un resultado que mejore el negocio, o por lo menos eso no estaba pasando hace 3 años. La gente quería una IA que le respondiera cosas creativas.
y ya está. Y en ese momento eso funcionaba bien. Creo que hoy todavía el mercadeo no tiene tan claro cómo sacarle provecho, y lo que está haciendo es generar videos y ese tipo de cosas, pero no estamos llegando a lo que uno ve en otras industrias, y es en realidad pensar en cómo mejora el negocio. Yo cómo hago que mi ejercicio de mercadeo o de publicidad sea más eficiente, sea mejor. Obviamente en la administración de medios y en pauta ya hay mucha gente metiéndose por ese lado, pero el mercado en general siempre se mueve desde el ego del premio, del festival, de ese tipo de cosas, y pues la IA ahí tiene muy poco que hacer. Es decir, tiene aporte creativo y aporte en generación de imagen, de video, pero de cara a cómo hago que esta campaña funcione mejor. Yo no he visto, por lo menos aquí en Colombia, a nadie en esa línea. Hay una agencia nueva que se llama Siete Tías, que como que está haciendo una entrada por ese lado, pero a ver, no es como que todo el mundo esté montado, no, eso no pasa. Y por otro lado, nosotros también hacemos algo que tiene que ver con posicionamiento de marca personal, como con posicionamiento de personas y de compañías, pero más desde cómo hacemos que cuando las personas o cuando los posibles interesados o clientes de una persona o de una marca lo busquen en estos motores de IA, pues aparezca lo que ellos quieren mostrar, que eso no es más que una versión de SEO o GEO, o bueno, como le quieran decir, un poco en esteroides, y que funcione un propósito real de ayudar a los negocios. Entonces estamos un poco en esas dos líneas, y por eso te decía hace un momento que a mí me genera un montón de ansiedad, porque pues, claro, salen cosas tan interesantes, pero que me toca filtrar un montón para saber en realidad qué en realidad convierto en un proyecto, y cómo no pierde uno la visión. Eso para mí es el reto hoy, cómo no distraerse en otros proyectos que se ven muy interesantes, y yo creo que aquí los tres somos del mismo equipo, de uno ve una nueva, lo que sea, IA nueva, LLM nuevo, lo que sea, y uno ya quiere descargarlo, probarlo y ver qué puedo hacer con eso. Pero, y yo comencé este año diciendo, este es mi año de decir no, porque había hecho mucho que sí de otros años anteriores, y este es el año de decir no, ok, aprender, pero ¿qué hacemos para que eso sí funcione para algo, sí aporte al negocio? Sí, yo creo que ahí, cuando estamos probando todo, es porque vemos que los saltos son tan rápidos que una cosa nueva podría hacer la diferencia muy grande en nuestro trabajo. Y la segunda cosa que veo es, creo que la IA le está funcionando al mercadeo y ventas, a los que te venden las plataformas de mercadeo y ventas por ahora, porque, por ejemplo, Meta tiene una IA muy poderosa para marketing que le sirve a Meta. A nosotros nos sacan la plata de estar invirtiendo en campañas y poniéndole dólares a la alcancía en Meta, pero a ellos les funciona muy bien. Lo mismo en X, lo mismo en LinkedIn. LinkedIn te dice, puedo mejorar con IA tu campaña publicitaria. Le sirve a ellos. El retorno de inversión para el usuario final yo creo que está lejano en el momento en que digamos a la IA, toma $50 y tráeme 400 clientes y lo haga. Ahí sí va a ser la IA milagrosa. Por eso yo siento que estamos buscando. Yo apenas monté OpenClaw y ya estoy montando Hermes, y siento que me quedé atrás en Claude, y es esa desesperación. Y bueno, ahí en chats con ustedes, con César, de pronto ya nos mandamos la imagen de la langosta. Y pues César, además que estás iniciando, o bueno, a mitad de un doctorado en inteligencia artificial, pues cuéntanos, yo creo que tú tienes el nivel más alto de angustia de nosotros tres. Es un buen punto. Yo primero lo que quería preguntarle a Camilo sobre esa última frase es, tienes que enseñarme a cómo decir no, porque ese es mi gran problema, ¿no? Entonces creo que es muy difícil decir no con tanta cosa que está pasando. Coincido mucho con que este momento de reinvención, cuando uno ha pasado por todas estas olas grandes digitales de los últimos 30 años, digamos, un poco lo que me pasó a mí fue algo similar. Hace quizás 7 años yo ya comenzaba a enseñar acerca de inteligencia artificial. Realmente IA generativa estaba apenas en pañales, estaba en cosas muy básicas, entonces lo enseñaba más a nivel de caso, de pensar un poco en términos de escuela de negocio, qué se podía aplicar y cómo se podía conseguir ciertos proyectos. Pero digamos que hace 3 años largos ya me metí con todo, me remangué, metí las manos en la masa, y para mí la decisión fue muy sencilla. Cuando comencé a ver el primer GPT, cuando vi los resultados del primer GPT, fue muy fácil decir, y esto lo hice en X tiempo y me ahorra de 8 horas a 15 minutos, esto lo va a terminar haciendo todo el mundo. Esto cambia muchas cosas. Entonces, a partir de ahí, lo que ocurrió fue que, sin proponérmelo, terminé cambiando la carrera por 50ª vez, ¿no? Entonces, terminé girando a la izquierda o a la derecha, depende de cómo se vea, en un giro de 90 súbito, muy rápido,
Y lo que siento es que de allá para acá, si bien he buscado formarme al máximo, he hecho cursos con MIT, he hecho cursos con Section, con LinkedIn, etcétera. Desde el primer curso que hice de GPTs, que lo hice literalmente en YouTube con John Hernández, en adelante. Entonces, digamos, cuando decidí meterme en el doctorado fue por una decisión muy franca, fue hace un poco más de un año. Y fue como, ok, estoy claro que esto va a cambiar muchas cosas, estoy claro en que me apasiona el tema, y estoy claro también que esta es una oportunidad única, es similar a lo que pasó hace 30 años, pero digo yo siempre 30 veces más rápido y con un impacto, yo antes decía 100 veces mayor, yo hoy en día creo que puede ser 10,000 veces mayor, y no exagero. Entonces, a todo nivel, a nivel de negocios y todo. Entonces, lo que me ha pasado en este año de doctorado es que también como que se ha ido viviendo en tiempo real un cambio. Entonces, lo interesante, lo bonito es que he aprendido a meterme con los modelos a fondo, con Machine Learning, aprender a programar de Python, modelos predictivos, modelos con Computer Vision, con redes convolucionales, cosas de ese estilo, que son, digamos, yo diría, lo que llaman normalmente la IA clásica, pero al tiempo incorporando cosas de la IA generativa con todos los cambios que ha ocurrido. Yo creo que este año ha sido una locura. Este año particularmente es como la concreción de la gran apuesta de los agentes. Y hace 6 meses, mentira, hace poco más de 6 meses, yo decidí cambiar completamente de trabajo, un poco consecuente con eso que veía, con eso que venía haciendo y cómo iba el mundo. Vendí mi parte en la consultora de tecnología, donde pues era socio acá en Estados Unidos y era Head of AI, y decidí arrancar un negocio 100% AI First, que es Superminds. Y hace 6 meses hubiera estado muy bien solamente Superminds y el doctorado, eso ya llena las bases de cualquier manera, ¿no? Pero no contento con eso, este año, bueno, ya nos conocíamos hace un poco más de un año con Camilo, y Camilo me había ofrecido un par de conferencias con el AI Collective, y este año me dice, amigo, necesito ayuda para liderar Bogotá, te le vienes a liderar el AI Collective en Bogotá, y yo le dije, déjame pensarlo, 3 minutos, bueno, está bien. Entonces creo que hay muchas cosas andando, y aparte de eso estoy como arrancando un negocio de educación precisamente que tiene que ver con la aplicación de IA para profesionales, etcétera. Entonces, un poco lo que me pasa en este momento de vida es, obviamente, primero, nada de esto lo podría hacer sin la IA. Es decir, literalmente tener 4 cosas andando en paralelo sería imposible sin IA, de manera muy franca. Y no porque esté delegando acciones, sino porque básicamente el apalancamiento termina siendo mucho mayor con IA. Pero segundo, está todo el tema de seguir aprendiendo y de seguir viendo cosas. Entonces creo que es un momento privilegiado. Yo creo que lo que estoy haciendo es consecuente un poco con lo que siento que son las direcciones en las cuales se está moviendo la IA. Creo que es un momento también de evangelizar. Creo que es importante mostrarle a la gente, así como de pronto conocemos un poquito más de lo que conoce la gente comparado con el montón de cosas que conoce la gente que está trabajando en los laboratorios y en las grandes empresas de LLMs. Creo que un poco la misión nuestra en este momento pasa por ayudarle a la gente y mostrarle y llevarla de la mano a mostrarle cómo la IA puede tener un impacto en su vida de manera positiva, ¿no? Entonces, yo diría que eso es como, a grandes rasgos, como un buen resumen de lo que está pasando para mí y lo que estoy haciendo con ella en este momento. Sí, gracias por compartirlo. Vamos a poner en las notas del episodio pues los enlaces a Navigamo, a Superminds y a todos los enlaces, incluso a mis cosas para darme autopromoción, ya que no me he posicionado correctamente. Pero creo que necesitaría yo una IA para resumir todo lo que dijiste en esta última colaboración. Pero me voy a quedar con lo de AI Collective por ahora, porque creo que lo dijiste muy bien. Estudiar uno mismo, autopreparación, pertenecer a comunidades, te da cierta cosa, pero si no haces el enlace uno a uno, pues realmente te está faltando un componente importante, y por eso me encantó la invitación que me hicieron Camilo y tú para formar el capítulo acá local de AI Collective, y por eso quería decirle a Camilo, que es la cabeza regional de Latinoamérica, pues que nos cuente un poco qué es el AI Collective, por qué existe, por qué estamos ahí, si ganamos dinero, no ganamos dinero, para qué sirve participar, y por qué los que nos escuchan deberían considerar primero revisarlo y tal vez inscribirse o colaborar. Mira, yo creo que el AI Collective viene en un momento supremamente pertinente, porque lo que busca el colectivo es llevar la conversación de IA a la mayor cantidad de personas a nivel humano.
Digamos, hace un momento lo decía César y lo decías tú, como que uno llega a un punto en que tiene tanta información. Si estoy suscrito a 12 newsletters, pues básicamente necesito una IA que vaya, los lea y me resuma todo. Y no sé si esa vuelta tan larga termina siendo mucho más eficiente ir a un evento en el que me encuentro con 20 personas, hablamos de un tema y seguramente aprendo un poco más y además conozco una persona. Entonces el EE Collective viene un poquito como curiosamente a convocar a seres humanos de carne y hueso, como dice César, en átomos, a volver un poco a esas, uno casi podría decir, a esas viejas prácticas de verse con personas en el mundo real y aprender de las experiencias que están teniendo. Y normalmente lo que pasa en las charlas de AI Collective es que terminan siendo profundamente humanas. En algunos casos, por supuesto, se habla desde la tecnología, desde la técnica, pero la realidad es que muchas veces, yo te diría al menos un 80% de las charlas terminan en, bueno, ¿y esto cómo vamos a hacer que le ayude al mundo? No necesariamente ni cómo nos vamos a hacer ricos, ni entonces cuál es la que prefieres una entre la otra, sino yo creo que hay un poco ese mismo sentimiento de ¿y qué vamos a hacer con esto? Esto pinta muy bien, pero ok, listo, esto es el nuevo oro. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Te has preguntado cuál es la mejor herramienta de inteligencia artificial? No importa si es ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral, evita la ansiedad de estar pensando cuál es la mejor herramienta. El problema no es la herramienta, es la estrategia. El método Mango te da la lógica para que te comuniques, pienses y obtengas los mejores resultados de cualquier inteligencia artificial. Más información del método Mango en las notas de este podcast. Está muy bonito y funciona muy bien, pero ¿qué va a pasar con los que vienen detrás de nosotros y qué va a pasar con nosotros si seguimos a esta velocidad? Y hay muchas salas muy interesantes. Entonces el EE Collective viene primero a rescatar esas uniones humanas, bajar esta conversación de IA, si uno quiere a nivel técnico, si uno quiere a nivel superhumano, si uno quiere hablar acerca de una categoría o de una industria en particular y entender un poco los aprendizajes que vienen de ahí. Y lo que funciona a manera de capítulos que pueden establecerse en ciudades grandes, en ciudades pequeñas, hay veces en países según el tamaño de los países. Hay una estructura en la que simplemente pues hay unos directores de cada uno de los capítulos, como ustedes dos felizmente ya son, César en Colombia y Emilcar en Puebla. Y normalmente, pero no de forma excluyente, están liderados por personas que están metidas en IA. Hemos encontrado, yo hablo con todas las semanas y cada vez más con gente de muchas partes de Latinoamérica, gente, por ejemplo, muy joven. El otro día, pues hay una persona en Argentina que quiere abrir el capítulo y está en la universidad. Entonces, son personas que están pensando que esto definitivamente hay que buscar la forma de hacer parte y de tener una voz en esa conversación. El colectivo nació hace, si no me falla la memoria, hace unos 3 años o 2 años y medio en San Francisco. Yo siempre he hecho la historia de la misma forma. Se reúnen 3 nerdos a hablar en una casa acerca de IA y no sé, al mes entonces ya son 15 y al mes son 50 y al mes son 5,000 y hoy son más de 200,000 en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso primero que todo demuestra que hay un interés por tener esta conversación. El colectivo pues ha abierto un montón de posibilidades en las que no solamente se habla, es decir, ya también hay unas versiones virtuales, también hay unas versiones en demostraciones. Eso le está abriendo además la puerta a marcas, a compañías que quieren comenzar a meterse en los temas de inteligencia artificial, aportando y ayudando, porque el colectivo además es sinónimo de lucro. Entonces, pues aquí estamos haciendo todo lo que podemos para sacarlo adelante, pero pues no hay dinero de por medio. Las compañías, y para quien nos esté escuchando, todo el aporte que logramos de sponsorship de marcas o de empresas se destina a mejorar los eventos. ¿Y mejorar un evento qué es? Pues nosotros en este momento lo que hacemos es que le decimos a un bar o a un restaurante, por favor, présteme su lugar, póngame un televisor o lo que sea para poder mostrar una presentación muy sencilla. Y este sponsorship nos ayuda a de pronto ir a un auditorio un poco más grande y más cómodo, nos ayuda de pronto a ofrecer algo de comida para los asistentes, nos ayuda de pronto eventualmente a regalarles un llavero, regalarles un esfero, lo que sea. Todo al final es la excusa para vernos en persona, hablar de este tema y además hacer un networking que, siéndote sincero, pues se vuelve bien explosivo, porque cada vez que hacemos un evento salen más personas que quieren crear más eventos y que quieren llevar esta charla a otros lugares y además se da uno cuenta que uno es un ignorante
en lo que está pasando en IA, porque nos hemos encontrado con personas que hablan de, estoy en un proyecto de mejoramiento ecológico con inteligencia artificial. Entonces se da uno cuenta que la visión que uno tiene al final es muy pequeña y que estar en estos eventos le da a uno una riqueza y una apertura de perspectiva de lo que está pasando, pues inclusive solamente lo que uno ve en su ciudad ya le abre a uno mucho la visión de lo que en verdad está ocurriendo. Y salirse del FOMO, del algoritmo, de la aplicación, del LLM, a mí sí me da un poquito como de tranquilidad estar en esos eventos porque siento que, primero, la realidad es que los únicos que estamos en este FOMO somos los que estamos metidos en esto tan profundamente. La gente sigue viviendo su vida normal y de pronto le interesa un poco darse cuenta, pero ellos no están sufriendo. Entonces, es bien interesante como que estos encuentros humanos lo ayudan a uno como a bajar esa intranquilidad y a darse cuenta que lo que uno sabe en este momento, más bien no debería preocuparse por cómo hace que llegue a más personas. No para que les dé FOMO, sino para ayudarlos pues a encontrar cuál es su camino en esta tecnología, que la realidad es que si uno no se sube, de aquí a unos años puede de pronto lamentarlo. Sí, como dijiste, es una organización mundial sin fines de lucro. Los que estamos aquí realmente lo hacemos de manera voluntaria, por propagar, alfabetizar y generalizar el uso de la inteligencia artificial. Y me encantó lo que dijiste de cada quien va a estar al nivel que pueda o desee. Yo tuve el primer evento en Puebla la semana pasada y llegaron personas que la estaban usando en un doctorado para incorporar en un robot industrial. Y wow. ahí como dices, pones la convocatoria, todos nos unimos en el mismo propósito. Yo cada vez me siento más ignorante porque llegaron ellos y hablaron así de unas cosas súper elevadas, pero súper emocionantes. Llegó Genius Academy, una escuela que se dedica a enseñarle IA a niños y jóvenes. Y bueno, no sé, César, en el capítulo de Bogotá, con la experiencia que tienes, ¿qué te has encontrado? ¿Qué te ha gustado? Porque además en Colombia hay muchos capítulos, no solo Bogotá, está Cali, Medellín, por ahí vi Bucaramanga y hay muchos otros más, solo en Colombia, más los otros capítulos de países. Correcto, sí, Colombia particularmente siempre ha sido como una tierra muy fecunda y muy proactiva a la hora de adoptar tecnologías, o sea, con redes sociales lo vimos hace un tiempo, yo diría que con la web también, un poco también eso quedó confirmado como en un estudio que sacó Microsoft el año pasado, como a mediados, un poco mostrando qué pasaba con la adopción de IA en varias partes. Y Colombia definitivamente es muy, muy activo, yo diría que uno de los líderes en la región. Y eso se ve reflejado precisamente en los capítulos que tú estás contando. El capítulo de Bogotá, que es el primero con el que arrancamos, muy felizmente lo arrancó Camilo, pues tuve la fortuna de que me invitara a mí y a varias personas que trabajamos en IA, estuve entre esos Gio Estela, y luego tuvimos un segundo y un tercer encuentro donde también pues tuve la oportunidad de trabajar y participar también como speaker, más o menos en noviembre, y al momento de hoy ya llevamos 5 eventos que son muy interesantes, y vienen muchos más. De hecho, ahora a finales de este mes vamos a arrancar el siguiente y estamos más o menos como en una cadencia de un evento por mes. La razón es muy sencilla. Yo creo que pongo de nuevo subrayo bastante la importancia de que la IA no le sirve a nadie si no está pensada en términos de progreso, beneficio para la humanidad, ¿sí? Es decir, IA para humanos. Y yo creo que ese es el gran diferencial de una organización como la AI Collective, es decir, de las más de 200,000 personas que estamos vinculadas o que atendemos o que nos hemos registrado en eventos de la AI Collective, yo diría que una gran parte, un poco reflejando lo que pasa en el mundo, no son necesariamente personas técnicas, sino son personas que tienen algún tipo de interés respecto a la IA. Es decir, ya sea desde el lado académico, desde el lado laboral, desde el lado profesional o desde el lado de sus negocios. Puede que algunos hayan hecho cosas, puede que otros no, simplemente han escuchado tanta presión mediática que dicen, ok, interesante escuchar un poco. Y creo que también estos eventos terminan siendo no solamente un punto de conexión importante y humano, sino que sobre todo creo que termina siendo un montón de aprendizaje para todos. Es decir, todos terminamos aprendiendo mucho de lo que hace el otro, terminamos generando un networking de muchísimo valor. Es decir, acá el interés, tal como lo han subrayado ustedes, no es de monetizar, sino sobre todo de compartir y de poder inspirar y de llevar a la gente de la mano hacia lo bueno que puede ser la IA. Entonces, Bogotá particularmente, digamos, viene creciendo de una manera muy bonita. Ha habido unos hitos interesantes, yo diría en Colombia, por ejemplo, nos dimos cuenta que la participación de mujeres en los eventos de tecnología es muy baja, un poco por la manera como se ha dado la misma industria de la tecnología,
En Colombia, en Bogotá, particularmente con Camilo, decidimos este año que al menos la mitad de las personas que van a trabajar en los paneles o como speakers, etcétera, debían ser mujeres. Entonces eso ya pone un poco de equidad al tema. En Bucaramanga, Steffi lideró todo el tema de mujeres en la IA. Entonces creo que está también no solamente pensándose en términos de la industria, sino sobre todo yo diría en términos de una visión profundamente humana. Y creo que eso tiene que ser la visión. Yo creo que la IA por la IA no tiene ningún sentido. Lo que importa es la IA en términos del beneficio que nos puede generar. Y esa es yo creo que como la gran visión y la gran misión también un poco de la AI Collective en Colombia. Y en general lo estamos haciendo desde esa perspectiva. Me encanta y de nuevo agradecido que me hayan invitado a este grupo. Yo siempre ahora en mis pláticas, casi la mayoría son para Colombia. Muy raro que más en Colombia que en México estoy involucrado en estas cosas. Y yo siempre lo digo, Colombia ya lleva la IA en el nombre, ¿no? Desde ahí ya están nativos y me encanta que van tan acelerados. Y de pronto acá ya empiezo a ver que el fuego se prende de manera similar. Y estamos combatiendo un poco Moldbook, que es la comunidad de agentes con agentes, pues tratemos de hacer la comunidad de humanos con humanos. En este caso, una de las más grandes y que más me identifiqué fue el AI Collective. Y por eso quería pasar a un tema un poco raro, pero en muchos lados hablamos de productividad, cuál es el modelo que más usamos, tu mejor hack, un lead magnet. Pero hoy les quiero preguntar, y voy primero con Camilo, ¿cuál es el uso de la IA que aplicas a algo más humano en tu vida? Por ejemplo, yo de pronto hago cancioncitas ahí, temas musicales en Suno o en Gemini. ¿Tú para qué la usas? Y para los que los están oyendo en versión solamente de audio, pues Camilo atrás tiene muchos instrumentos musicales, un póster de Metallica, entonces se ve que Camilo está muy embebido en la cultura musical, pero sin echar a perder esto, ¿con qué la usas, Cami? Mira, yo creo que, a ver, yo no la utilizo para muchos temas muy artísticos, pero es que esta pregunta está súper difícil porque yo sí me he encargado de, no sé si esto será autosabotearme o mejorarme, pero la uso en muchas cosas. Entonces, pero de lo que recuerdo, hay veces, yo tengo un hijo de 6 años, entonces hay veces con él, digamos, yo soy como de estos papás tecnológicos que aleja a su hijo de la tecnología tanto como se puede. Entonces, hay veces, por ejemplo, el ejercicio que hago con él es que nos inventamos cuentos con IA. Es decir, pero lo que yo le digo es, invéntate un cuento, como quiénes son los protagonistas y qué va a pasar, y como que le damos un brief y entonces se arma el cuento y es como un poco la diversión de qué puede pasar. No lo hago mucho, pero pues lo he hecho un par de veces y me parece un ejercicio bonito, pero sí siento que pues es que los niños cogen eso muy rápido y no quiero que como que sienta que si no tiene eso no puede intentárselo ver. Entonces como que eso lo utilizo, pues hay veces para eso. Yo escribo hace un tiempo y lo utilizo mucho, tengo un Substack personal y ahí, por ejemplo, sí le boto mucha corriente a las imágenes. Y busco la forma como de crear imágenes artísticas a partir de ella, mezclando muchos recursos. Entonces le pongo el texto que escribí y le doy vueltas y hago investigación sobre artistas y como que me meto mucho en eso. Al final del día la gente lo va a ver como una foto y ya, pero digamos que yo procuro que tenga como un contenido y como algo bien, sí, como que transmita un mensaje detrás de eso. Eso como, digamos, en lo más ligero. En música sí, la verdad, muy poco, pues porque sí, no me he hecho cosas con Zoom, pero no es algo de lo que le trabajé mucho con IA. Pero recientemente sí había algo, yo arranqué un proyecto hace mucho tiempo y a mí me agobiaba mucho el manejo de mis finanzas personales. Entonces siempre iba al revés. O sea, siempre al final me daba cuenta de la plata que no tenía. Entonces, lo que hice pues les estoy hablando de hace 5 años tal vez, monté un sistema que era como con Google Forms, que alimentaba un Google Sheet y a partir de eso pintaba un Looker Studio y eso, digamos, me daba un dashboard de seguimiento bastante decente. Y eso lo fui como complejizando y siempre tuve como esa frustración de que como que eso, pues funciona, pero yo quería como más interacción. Y entonces ya lancé un proyecto que se llama Plata para Todos. El que esté mirando Meta, sí, lo ve porque está chévere. Y entonces en Plata para Todos es una web app que le permite a uno hacer seguimiento de sus gastos. Y pues utiliza IA para lo justo. Entonces es como, yo lo que hice fue escribir ahí mis frustraciones.
Entonces, si voy a llevar el control de una factura, pues solamente quiero tomarle una foto y ya está. Entonces, tomo una foto, sacar los datos, digamos, hace cosas muy normales para mi gusto, pero pues está abierta, será gratis, yo creo que seguramente para siempre, la hago para mí y el que se quiera subir, bienvenido. Y me ha gustado mucho el hecho de poder convertir una cosa que para mí era un dolor, en realidad es completamente personal, pero me parece fascinante el hecho de imaginarme una feature y ponerla en 2 clics. O sea, y además se vuelve uno, yo el otro día hice un post en LinkedIn sobre los pecados capitales de la IA, y esa es la gula, ¿no? Porque en algún momento dije como, interesante de pronto que si me falta algún, pues que si alguien ve un detalle lo pueda reportar. Entonces, claro, le puse un sistema de feedback que le puedes mandar un audio, le puedes tirar una foto, y entonces el sistema te contrapregunta, y a partir de eso entonces me llega un ticket, y entonces el ticket automáticamente se convierte en un prompt que ya le pego a Claude y soluciona lo que alguien me mandó. Pero claro, es esa gula de cómo lo hago mejor, y es volver realidad todo lo que en algún momento, yo no soy developer, pero trabajando desde la planeación siempre me soñaba cosas que cuando llegaba al desarrollo era, "No, está muy linda tu idea, pero eso nunca se va a poder hacer". Hoy es diferente. Hoy puede que, ahí hay que ver si la idea está tan linda, pero todo se puede hacer. Y que un proyecto personal que para mí era un dolor muy grande se solucione en algo que además puedo poner a disposición, y que el que quiera entre y lo use y lo pruebe y de pronto tal vez le pueda servir en su vida, pues me parece que se convierte en algo interesante, que está lejos de un negocio, que nada, eso no tiene nada que ver con lo que yo hago en mi vida. Pero pues creo que es lo que en este momento podría decirte que me impacta a nivel personal de forma súper importante. Sí, es un montón, desde el Substack hasta que tienes pues ya una aplicación corriendo. Y eso que dices, de pronto el servicio o soporte a clientes, alguien pone una dirección de correo y tú ya fuiste a un motor completo, capturar pantalla, mensajes de voz. Tienes como si fuera un equipo de 3 o 4 personas. Y eso que dices que no fue ambicioso y es la versión mínima. No quiero pensar qué sería tenerte de líder de proyecto de un software de verdad. Yo creo que sería una pesadilla. Yo creo que sería una pesadilla porque me la pasaría mandándole mensajes de voz al líder como, se me ocurrió esto, porque es que con esto me pasa literalmente, hoy me estaba bañando y pensé como, debería hacer tal cosa. Y llegué y entonces como que puse el prompt y lo tiré y me fui a hacerme un café y entonces ya estaba solucionado. Pero pues de nuevo es como el año de decir, no, me toca regularme con esto, y dije, le voy a poner un horario, no sé, 1 hora al día máximo, le invierto a eso, porque además no se puede perder el foco de que el objetivo de esto es hacer la vida más sencilla y tener un control de finanzas coherente, y que eso al final del mes, digamos que, miren, esto me puse tan nerdo que es con esto, que hasta hice una investigación profunda acerca del estado de la pobreza en Latinoamérica y cómo la educación financiera podía cambiar eso para sacar entonces el storytelling, y a partir de eso hacer los textos de la aplicación. Es que uno se pone, de verdad, es terrible. Es terrible y maravilloso al mismo tiempo. Entonces, César, hermano, ¿cómo ves tú esta aplicación para algo humano o que no sea Superminds o un proyecto así tan grande? Total. Pues, fíjate que hace más o menos a principios del año pasado, yo tomé una decisión y dije, yo creo que la IA puede cambiar la vida de las personas, pero tengo que arrancar cambiando mi propia vida en varias cosas. Entonces, lo más fácil, es decir, para poder lograr ese apalancamiento que hablo, no solamente en términos de productividad, sino hacer una mejor vida, se me ocurrió la sencilla idea y dije, lo que necesito es ser algo como un coach. Y terminé construyendo el coach. Entonces, terminé construyendo un coach que básicamente le metí toda la información de pruebas, test psicológicos, etcétera, toda la batería de test que me había podido hacer en la vida, todos esos modelos de rol que siempre habían sido como a nivel personal y intelectual y laboral y profesional, esas personas que yo siempre he admirado y por qué las admiraba. Y a partir de ahí le dije, hazme un cuestionario de qué necesitas saber de mí para poderme apoyar mejor. Y me hizo un cuestionario que me demoré como 3 horas respondiéndolo. Y dicho eso, a partir de ahí, tengo ese coach que me ayuda, que me apoya en muchas cosas. Básicamente lo veo no como la sustitución de un coach humano, pero sí como algo o alguien con quien puedo, que por cierto se llama Kai, con quien puedo estar pimponeando ideas. Es decir, te boto una idea, le digo, ayúdame a pensar, y comenzamos a pensar un poco, no como un echo chamber, sino más bien como algo que definitivamente me da perspectivas muy diferentes e inesperadas. Y eso ha sido muy valioso. De hecho, cuando arranqué un poco Superminds también, comencé a decirle, mira, estoy pensando en una empresa que haga esto, esto y esto. Mira, hay algunos puntos ciegos que de pronto no estoy viendo porque conceptualmente lo tengo claro, etcétera. Y en eso me dio cosas interesantes, me dio reflexiones acerca de mis trabajos anteriores, etcétera. Ha sido muy positivo.
no lo uso tanto como se esperaría, es decir, creo que lo uso quizás, no sé, 2 veces al mes, una cosa así, pero las veces que lo uso me da perspectiva. Y esa perspectiva me da tranquilidad, ¿no? Cuando tengo también ciertas dudas, ciertas angustias, etcétera. Igual yo soy profundamente espiritual, entonces creo que nada sustituye como cualquiera que sea el sentido de divinidad que uno tenga en la vida, creo que eso no va a ser sustituido por una IA y eso lo tengo claro. Entonces digamos que eso me ha ayudado más como, yo diría, un apoyo intelectual importante, una máquina de pensamiento hecha a la medida. Eso ha sido muy, muy útil. Y digamos que también, paradójicamente, curiosamente, estamos con Camilo muy alineados en este tema de las finanzas. Yo estoy haciendo hace poco menos de un año, cuando en realidad estaba arrancando mi doctorado, técnicamente no estaba como a un cierto nivel, etcétera. Me dio por hacer, yo invierto en finanzas, hago inversión en valor en bolsa desde hace unos 6 años aproximadamente. Y pues básicamente lo que dije fue, todo esto es información que la puede procesar la IA. No es trading, ojo, trading es otro monstruo, es otra cosa. Existen un montón de bots para trading. Esto es inversión en valor, donde toca estudiar las empresas y a partir de ese estudio decides si inviertes o no, dependiendo si está barata o la acción está ahí. Y la verdad es que he tenido muy buenos dividendos, ha sido algo muy interesante en los últimos años. He aprendido un montón. Y con una amiga, que ella sí invierte de manera muy regular y lo hace de manera también ya casi a nivel profesional, dijimos, oye, esto puede ser algo que puede ayudarle a la gente a invertir. Entonces comenzamos a crear esto. Yo digamos que le gasté como 2, yo diría falsos positivos, 2 polvorazos. Intenté un trasnoche un día tratando de sacar esto, digitalicé la mayor parte de contenidos, etcétera. Luego volví más o menos como en septiembre. En los 2 casos llegué como a callejones cerrados. Y este año decidí hacer el proyecto una realidad, porque creo firmemente que puede ser un buen producto, pero más allá de para mí, porque de manera muy egoísta inicialmente estoy resolviendo este tema de cómo puedo invertir de manera más eficiente y utilizando menos tiempo, creo que le puede servir a mucha gente. Entonces decidí este año, llevamos 1 mes y medio más o menos en una aceleradora de proyectos y de empresas que se llama Action Lab, de una empresa colombiana que se llama Ignia, y decidí meter este proyecto como para poderlo trabajar, un proyecto que inicialmente era 100% personal, pero que se está volviendo un proyecto como muy interesante y bueno, hemos ido avanzando. Entonces, esto como para mencionar un par de cosas muy tangibles, yo digo que en el día a día la utilizo desde juegos, preguntas específicas. Yo ya, de verdad que yo no uso Google, ya me cuesta mucho usar Google de la manera anterior. Textos, imágenes, inclusive charlas muchas veces con mi esposa, etcétera. Casi todo el tiempo estoy grabando con Plot, que por cierto no lo tengo acá, pero el Plot básicamente me ayuda a grabar las reuniones en vivo, porque muchas veces de estas reuniones salen ideas maravillosas y no quedan registradas, ¿no? Y salen cosas muy chéveres. Entonces, digamos, para mí esa diferencia entre el uso personal y profesional cada vez es más borroso, cada vez es más difuso, precisamente porque la estoy utilizando de manera muy, muy permanente. El último que hice ya fue como análisis de mis patrones de sueño, porque estaba teniendo un problema con sueño. Justo esto lo hice este fin de semana y encontré unas cosas muy interesantes de cuáles días, comparado contra mi agenda, estaba durmiendo mejor o no. Entonces ahí tomé, ya me dio unos insights, algunas ideas de decisiones como muy interesantes que creo que voy a poder aplicar esta misma semana. Súper interesante. Y el patrón que noto en ustedes dos o en los 3 que estamos aquí, el primero es que seguro ahora en Maltbook están nuestras creaciones ahí charlando entre ellas diciendo, yo tengo unos usuarios de Latinoamérica, me crearon, solo me usan 2 veces al mes, realmente no me aprovechan, 2 de ellos ya no tienen cabello y uno va para allá. ¿Cómo ayudarlos? Y están ahí, están en su propio podcast tratando de ser usados más de 2 veces al mes. Yo también hice mi prospector y es un bot que le digo, ve por tal empresa y me encuentra todo, me encuentra la persona y le escribe un correo. Ayer, que fue domingo, pues mandó los correos sin mi autorización, entonces tengo que perfeccionar algunas cosas porque está demasiado automatizado. Pero lo que veo es que aquí ya se borra la línea entre si es fin de lucro o no, si es una versión humanista o no, si es una necesidad o no. Hay una mezcla de lo que necesitamos, lo que queremos, lo que deseamos y a veces lo que nos sugiere la tecnología, y les agradezco, Camilo y César, por compartirnos esta vivencia real, que no es el clásico post de LinkedIn de mientras dormía hice $4 millones con la IA y este tipo de situación un poco falsa, ¿no? De los que venden vapor. Quisiéramos ser ese. Sí, la verdad, si yo ganara $4 millones, o aunque sea millones de pesos colombianos, mientras duermo,
no estaría haciendo este podcast ni estaría metiendo todas estas cosas. Pero Uno no estaría en LinkedIn diciéndolo. Solo estaría, no sé, en la playa o algo así. Tal cual. Una vida de vanidad y de estilo de lifestyle. Creo que muchos no nos importaría tenerla mientras dormimos. Pero gracias por compartir esto tan real, tan humano. Nosotros que estamos tan metidos en la parte artificial, creo que la verdadera necesidad y el verdadero grito que luego ponemos en las redes es no perdamos lo humano. Y con esta reflexión me quedo. No sé si Camilo quieres decir algo para despedirnos del auditorio y después César. Yo no sé, yo les quiero dejar, pues no lo voy a dejar como una pregunta porque nos quedamos 2 horas más hablando, pero como interesante que todos los que nos estén escuchando y nosotros mismos preguntarnos qué pasa si hoy apagan el botón de la IA y se acaba. Y entonces ya no hay el aparatico de los gastos, ni el asistente, ni el coach, ni nada. Y nos toca volver a la vida de hace 2 años o 3 años. Porque creo que es importante también darse cuenta que hay una vida más allá de eso y que pues, hay que ser conscientes que tanto control le estamos entregando. No control en el sentido de que nos controle la vida, de que entonces mi Cloudbot vaya y, no sé, me gestione X cosas de la vida, sino que al final, como les entregamos cierto nivel de información o cierto tipo de tareas, pues al final son tareas en las cuales nosotros vamos a dejar de pensar en cómo se hacen y en el largo plazo, pues de pronto podría tener alguna consecuencia. Esto pues es una visión un poquito más catastrófica, pero sí yo trato de pensar hay veces eso y como que me pregunto, y creo que por eso decidí comenzar a escribir yo mismo sin esperar que la IA haga nada por mí, como para no perder eso. Y es curioso que a más IA en lo personal me he volcado más a leer más, a escuchar más música, a escribir más, porque siento que es importante que como humanos volvamos a ese tipo de cosas, es decir, sistematicemos, automaticemos el tipo de cosas que ya no queremos hacer tanto, pero no perdamos eso, tampoco que no nos pase lo de las redes sociales, pues que se queda uno embrutecido, scrolleando eternamente. Mira, yo coincido mucho con Camilo. Yo no creo que tenga la condición moral para decirle a la gente cómo vivir en la era de la IA, pero si algo que he aprendido un poco en este tiempo es que no se trata de tomar posiciones extremas respecto a la IA. Es decir, la IA me va a salvar la vida o la IA, voy en contra de la IA porque me va a sustituir laboralmente y todo se va a volver Terminator en 5 años o algo así. No, yo creo que la magia realmente ocurre cuando tienes esa visión puramente humanista de la IA, que es humanos o inteligencias biológicas más inteligencias artificiales. Es donde ocurre la magia. Yo creo que parte de nuestro tema y de esa lucha desesperada nuestra en este momento, que también lo compartimos, fue cómo le doy prioridad a mi humanidad en la era de la IA, ¿no? Y cómo logro que la IA no se vuelva algo en contra mía ni en contra de los demás, sino a favor de los demás. Yo creo que en este momento esa es la consigna y suena muchísimo más fácil decirlo que hacerlo. Pero creo que es la visión correcta en este punto, incluyendo límites en la vida personal, que se puede, que no se puede, etcétera. Me parece que lo que hace Camilo es increíblemente saludable y creo que tiene todo el sentido. Nada sustituye las personas, nada sustituye el vernos cara a cara un poco, inclusive los átomos. Estoy seguro que este podcast en átomos sería exponencialmente más tiempo, más cosas, pero lo que también creo es que hay que trabajar un poco con lo que hay, y un poco lo que hay es este momento privilegiado en el que nos tocó vivir y ver cómo podemos hacer de esto lo mejor posible. Creo que eso como que resume un poco mi posición. Pues muchas gracias por las reflexiones. Creo que les van a quitar el sueño a los escuchas un poco, si no es que ya no duermen. Camilo Ramírez, César Trujillo, amigos, les agradezco mucho ser los padrinos del primer nodo de Colectivia. Un honor y un gusto poder charlar con ustedes y aprender mucho de todas las cosas en las que están. Sé que vamos con horarios apretados, así es que a los que nos escucharon, gracias. Nos vemos en el próximo nodo de Colectivia. Colectivia, sintoniza la frecuencia donde el algoritmo se mezcla con la experiencia, porque las mejores ideas nacen de la mezcla perfecta. Cuando las mentes sin miedo finalmente se conectan, entiende que la próxima gran idea no es de una sola mente, viene de todas las que se atreven a conectar valientes. Esto fue Colectivia, comparte la conversación.